Qué bueno estar esta mañana acá entre ustedes, de verdad, como David dijo. Nosotros tenemos, esta es la cuarta vez que venimos a Colombia con un grupo de jóvenes, sobre todo jóvenes, y también traemos a un señor ya de edad avanzada, que es una gran bendición para nosotros, Oscar también, que es el que ustedes han visto ahí trabajando con los niños y todo, de verdad. Pero qué bueno estar esta mañana acá entre ustedes. Como David dijo, somos de una iglesia en San José, Costa Rica, que se llama Iglesia Bautista Emanuel, a donde somos parte del equipo pastoral por algunos años ya, y es un placer enorme. Siempre que venimos a Colombia, queda una parte de nuestro corazón. Ya nos quedan pocas partecitas, realmente, después de 4 años de estar viniendo, de dejar acá, en este país tan hermoso, con gente tan amable, tan especial. Pero hay algo que vemos en las calles, caminando ahí por la séptima, ¿verdad?, todas estas mañanas. Hay algo que vemos no solamente caminando en las calles de Colombia, sino también en las calles de San José, en cualquier calle de este mundo, y es la desesperanza. Vemos un mundo sin esperanza. Vemos caminantes todos los días que se encuentran viviendo una realidad espiritual terrible. En sus rostros se puede reflejar algún tipo de tranquilidad, pero espiritualmente, internamente, sus corazones están desesperanzados. Y esta mañana Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes una trilogía de esperanza. Así le he titulado al mensaje esta mañana, trilogía de esperanza. Porque queremos ver en el libro de Marcos, capítulo 1 y capítulo 2, 3 acontecimientos específicos del Señor Jesucristo. Una trilogía es una serie de cosas que suceden donde llevan un hilo, o uno de los protagonistas es el mismo. En este caso, nuestra trilogía esta mañana nos va a presentar un nuevo protagonista. El Señor Jesucristo es nuestro protagonista esta mañana. Y vamos a verlo a Él interactuando con 3 diferentes personas en 3 diferentes circunstancias. Y en las 3 diferentes circunstancias, Él lo que quiere es llenar de esperanza, de propósito, de sentido de vida a esas 3 personas con las cuales va a tener este contacto. Sí, si me acompañas al libro de Marcos, te agradezco. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Marcos el capítulo 1, el versículo 40. Acá nos encontramos al primero de los hombres que camina por la vida sin esperanza y que necesita este encuentro con Jesús. Dice Marcos capítulo 1, versículo 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hablaba, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para tu testimonio a ellos. Nos encontramos ante una terrible realidad de un hombre que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca hizo cruzadas de sanidad. Nunca el Señor Jesucristo anunció que Él iba a sanar a las personas. Las personas llegaron a Él, o Él llegó a las personas, e individualmente les sanó. Puso su interés en las personas individuales. Pero Jesús nunca alquiló un evento, un lugar de eventos, ¿verdad?, para decir, hoy es la noche de sanidades. No, Él nunca hizo eso. Pero en su camino, en su transitar de todos los días, se encontró gente como este leproso que aparece acá. Y este leproso tenía una realidad terrible. Este leproso enfrentaba una de las enfermedades más acongojantes, desesperantes que pudiese existir en aquel entonces, la lepra. Una enfermedad que afectaba a su sistema nervioso, una enfermedad que hacía que empezaba con una pequeña roncha, no sé si así le llaman acá, así le llaman, una pequeña ronchita ahí, ¿verdad?, con un pequeño piquete, y poco a poco, por la contaminación, las bacterias, esta roncha se iba haciendo más y más grande, hasta que entraba hasta sus músculos, hasta su sistema nervioso, logrando a veces que una parte del cuerpo de quien padecía esta enfermedad se cayera, porque afectaba los tendones, afectaba todo el sistema nervioso. Es algo grotesco, pero esa era la enfermedad que este hombre padecía. La ley, en el Antiguo Testamento, y tú conoces sobre la ley, decía que si padecías lepra tenías que estar fuera del campamento, no podías estar en la ciudad, tenías que estar fuera del alcance de la gente, porque era una enfermedad muy contagiosa. Y este hombre, con esta realidad terrible, seguramente desechado por los suyos,
desechado por sus amigos, desechado por sus familiares, tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo va a hacer algo impresionante en la vida de este hombre. El Señor Jesucristo va a darle esperanza a la vida de este hombre. Pero sabes que la Biblia plantea que todos de una forma espiritual también padecemos de lepra. La Biblia plantea eso, dice el libro de Isaías, el capítulo 1, que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, hablando de la naturaleza del hombre, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La Biblia enseña, la Biblia plantea que todos de una u otra forma padecemos de esta enfermedad espiritualmente hablando. Una enfermedad sucia, una enfermedad que nos degenera día a día. Y esa enfermedad es el pecado. Este leproso representa a los cientos y miles de seres humanos que padecen de una enfermedad que se llama lepra. Y acá, ojalá, habemos muchos leprosos que hemos sido sanados por el Señor Jesucristo. Pero en las calles de nuestros países, en nuestros trabajos, en nuestras familias, viven aún muchos leprosos que no han sido curados. Y la pregunta entonces es, ¿cómo? ¿Cómo hacer algo para llegar a ellos? Y lo que quiero plantear esta mañana es que en esta trilogía de esperanza tenemos 3 poderes que podemos usar para atender a las personas desesperanzadas de nuestro mundo. Y el primero es el poder del toque. Ese es el primer poder que tenemos. El primer poder que quiero plantear esta mañana, que el Señor Jesucristo nos enseña en esta trilogía, es el poder del toque. Vemos a un leproso que es amado por su misericordia. Lees conmigo nuevamente el versículo 40. Dice que vino a él este leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puede limpiarme. Y Jesús dice, teniendo misericordia de él. El primer elemento que vemos en la interacción del Señor Jesucristo con este leproso es la misericordia. Jesucristo hace un alto en su camino, hace un alto en su jornada diaria, en su jornada evangelizadora, y se encuentra con este hombre. Este hombre, una realidad terrible, abandonado, solo, hecho a un lado por la sociedad. Y cuando le vio, dice la Biblia, tuvo misericordia de él. Hermanos, no es posible tocar a los leprosos de este mundo sin misericordia. No es posible. La misericordia es el entendimiento de la realidad de la otra persona. Y entonces yo, como entiendo la realidad, como entiendo el destino, como entiendo la necesidad de la otra persona, me pongo en su lugar y deseo darle lo que ya yo he recibido. Esa es misericordia. Y Jesús actúa en este momento de su vida con misericordia. Pero en esta historia hay algunas personas que no se mencionan. Y yo quiero preguntar, ¿cómo este leproso llegó a Jesús? Piénsalo. ¿Cómo este leproso llega a Jesús? Hasta este momento en la vida de Jesucristo ya le ha hecho algunos milagros. Pero recuerda que acabamos de decir que el leproso está alejado de la sociedad. No hay noticieros, no hay Facebook, no hay forma de que el leproso se enterara por sí solo de que Jesús era un sanador que podía ayudarle a su necesidad. Yo estoy convencido, y me encanta cuando en la Biblia aparecen gente anónima, gente que no aparece en el texto, pero que si entendemos un poco decimos, ¿cómo llegó este leproso a Cristo? Alguien tuvo que decirle, ¿cierto? Alguien tuvo que decirle, hey, amigo leproso, hey, leproso abandonado, hay alguien que te puede sanar. Y yo veo misericordia en estas personas. Yo veo misericordia en gente que hizo a un lado los prejuicios, que hizo a un lado el no querer contaminarse y que le indicó a este hombre que en Jesús podía ser sano. Y por supuesto vemos también la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Conocen Juan 3:16, verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros debemos esta mañana, hermanos, reflexionar y ponernos en el lugar de los leprosos espirituales de nuestro mundo y llevarlos a Jesús. Porque en Jesús hay una amante misericordia para quienes tienen esta necesidad. Saben que muchas veces nos llenamos de teoría, ¿verdad? Nos llenamos de un montón de conocimiento. Pero la meta de aprender la Biblia es comenzar a fijarnos en personas necesitadas en lugares determinados. Este leproso tiene una necesidad.
Este leproso tiene una necesidad personal, una realidad terrible. Y es llevado por algunos seguramente a donde Jesús. Y cuando Jesús le ve, no piensa en otra cosa más que tener misericordia de él. Yo recuerdo, y usted puede recordar esta mañana, ¿cómo llegaste a Cristo? Y tú dices, yo llegué a Cristo porque mi papá me trajo, mi mamá me trajo, mi amigo, mi amiga me trajo a Cristo. Ellos fueron los responsables de que yo llegara a Jesús y amén por eso. Pero sabes que lo que te salvó la vida, que lo que te ha dado vida eterna esta mañana, es que Jesucristo tuvo misericordia de ti. Jesucristo te amó tanto que se puso en nuestro lugar, vio nuestra realidad, nuestra condición, vio nuestra desgracia humana, se puso en nuestro lugar, se fijó en nuestro dolor y a través de su sacrificio en la cruz nos dio salvación y vida eterna. Dice el libro de Primera de Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Yo pregunto esta mañana, te pregunto a ti, me pregunto a mí, ¿eres misericordioso hacia el mundo perdido? ¿Ves al mundo como lo ve Jesús, con esta amante misericordia? Tú puedes decir amén, yo tengo misericordia por el mundo perdido, pero entonces replanteo la pregunta. Si tienes misericordia por el mundo perdido, ¿qué estás haciendo por ellos? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Dónde están tus anhelos y tus sueños? Yo te propongo esta mañana que podemos pensar o podemos decir que dime en qué te desgastas y te diré qué es lo que te importa. Dime en qué te desgastas y te diré qué es lo que te importa. Si tienes misericordia por este mundo, sin duda alguna, tus prioridades, tus anhelos, tus mayores inversiones irán en función de esas personas con lepra que todos los días vemos. A una cosa más en cuanto al poder del toque, es que tenemos también a un leproso, y Alex, aquí algo me pasó. Déjame ver. ¿Cuál sigo yo aquí? ¿Esta? Ahí está. Tenemos a un leproso que es alcanzado por su mano. Sigue conmigo el texto. Dice, el versículo 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, ¿qué hizo, hermanos? Extendió la mano, ¿y qué más? Y le tocó. No se quedó en la misericordia nada más. Esta mañana no suele decir, sí, yo amo al mundo perdido y yo tengo mucho amor por el mundo perdido y muy romántico suena. Yo me pongo en el lugar de los perdidos y no quiero que vayan al infierno. Está bien. Pero dice que Jesús no solamente se quedó con este sentimiento misericordioso, sino que este sentimiento le llevó a extender su mano y tocar la vida de este hombre. Y hermanos, si hay algo impresionante en este texto es esto. Es que Jesús mismo, y yo no quiero ser tan gráfico, pero piensa en cómo llega este hombre adelante del Señor Jesucristo. En la realidad física, meramente la realidad física, en que este hombre llega delante de Jesús, con llagas en su cuerpo, maloliente seguramente, con infección en todo su cuerpo. Y el Señor Jesucristo extiende su mano y la pone sobre él, la pone sobre su cuerpo. Tenemos acá la cosa más linda, la cosa más especial que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabes qué está haciendo Jesús? Jesús está poniendo la mano sobre este hombre y se está contaminando de la enfermedad que este hombre tenía. Porque la misma ley que condenaba al leproso a estar fuera de la ciudad por su enfermedad, también condenaba o ponía una restricción para quien estuviese cerca del leproso. Y si yo solamente tenía contacto con la ropa del leproso, solamente con su ropa, ya estaba contaminado. Y tenía que igualmente salir de la ciudad y esperar 8 días y regresar para ser revisado a ver si no había sido contagiado por la lepra. Pero el Señor Jesucristo no solamente toca su vestido, sino que pone su mano sobre su cuerpo. ¿Puedes entender esto? ¿Puedes entender al Señor Jesucristo poniendo su mano
sobre un cuerpo enfermo, sucio, maloliente, como el de este hombre? Y sabes que lo más impresionante de esto es que fue lo mismo que hizo por nosotros. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo tocó la vida de este hombre, se hizo pecado por nosotros, puso su mano para que pudiésemos ser sanados. Hermanos, Jesús desea sanar todos los niveles de nuestro dolor. Jesús desea sanar toda nuestra vida espiritual. La parte más sorprendente de esta historia es cómo Jesús sanó al leproso. ¿Crees que Jesús pudo haber dicho con su propia boca, sin tocarlo, que el leproso fuese sanado? ¿Lo crees? Cierto, ¿verdad? Pero no lo hizo. Sí lo hizo después, pero antes de hablar, le tocó. Antes de hablar, se metió en su mundo, se metió en su realidad. Hizo su enfermedad, la enfermedad del leproso, la hizo propia. Hizo su propia enfermedad. Esta misericordia profunda del Señor Jesucristo me recuerda la misericordia que tuvo conmigo. Porque un día yo estaba igual que este leproso. Y tú también algún día estabas como este leproso. Sucio, desamparado, destruido, infectado por el pecado. Y el Señor Jesús se acercó a través de alguien seguramente. Y ese alguien, este es tu pastor ahora, tu mejor amigo, tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre que te llevó a Cristo. Puso su mano sobre ti. Extendió su mano y te tocó. Y te dijo, te entiendo tu dolor. La solución está en Jesús para que pueda ser sanado. Puede ser sano a través del Señor Jesucristo. Y con mucho dolor, hermanos, yo veo, no sé en esta iglesia, pero en la iglesia que pastoreamos, veo que los cristianos de hoy hemos perdido la capacidad de tocar al pecador, de involucrarnos en su dolor, de acercarnos y hacerle sentir el toque de Dios. ¿Sabes que ya hoy Jesús no anda por las calles tocando gente? Pero nos ha delegado a nosotros la responsabilidad de andar por este mundo tocando las vidas de las personas, acercándonos, involucrándonos en ellos, escuchándoles, haciéndoles sentir que para nosotros son importantes. ¿Conoces algunos leprosos ahí en tu trabajo? ¿Conoces algunos leprosos en tu familia? ¿Conoces algunos leprosos en tus amigos? Claro que los conoces. Y el Señor Jesucristo quiere tocarlos a través tuyo, a través de tu amistad, a través de tu interés, a través de tu calidez, a través de sentir que tú estás cerca. Vamos a hacer algo ahorita. Póngase en pie. Póngase en pie. Dele un fuerte abrazo a la persona que tiene cerca. Un fuerte abrazo. Dele un apretón de manos fuerte a la persona que tiene cerca. Si no es su esposa, no lo abrace muy fuerte, ¿verdad? Y si tiene barba, tampoco, ¿verdad? Pueden sentarse, pueden sentarse. Qué rico se siente un abrazo, ¿verdad? Amén. Es especial, ¿verdad? Sentirse abrazado, sentirse amado, sentirse, en Costa Rica decimos apapachado, así decimos, no sé cómo dicen aquí, ¿verdad? Apapachado por alguien. No tenemos la menor idea del poder que hay en el contacto humano. No tenemos ni una idea del poder evangelístico que hay en que este mundo pueda sentir nuestro abrazo, nuestro toque, nuestra presencia ahí con ellos. No sabemos hace cuánto tiempo tenía este leproso de no ser tocado por nadie. Si era casado, su esposa nunca más lo volvió a tocar. Si tenía hijos, sus hijos jamás le volvieron a dar un abrazo de feliz cumpleaños, nunca más. Si tenía amigos cercanos, jamás lo abrazaron en la celebración del triunfo de Jerusalén contra Nazaret. Nunca más. Nunca más recibió un toque humano. Hasta el día en que se encontró con el Señor Jesucristo. Ese día, él sintió el poder del toque de nuestro Señor. Hermanos, yo sé que han entendido, pero los leprosos
de este mundo no son sanados por lo mucho que amemos y que digamos que les amamos. Esa es una buena parte, decir que amamos este mundo y que tenemos misericordia del mundo. Pero los leprosos de este mundo serán sanados por lo mucho que nos acerquemos a ellos, que estemos ahí, donde está el dolor, donde está la necesidad, donde está el pecado, sin participar de él, por supuesto, pero estando ahí, dando un abrazo. Mire, pero es que me ensucio, ¿qué importa? Mire, pero es que no comparte, no tiene mi misma fe, ¿qué importa? Sea amigo, sé cálido, escúchalos, hazle sentir que tú estás ahí, como si fuese Dios mismo. Dice la segunda carta de Corintios que es como si Dios rogase por medio nuestro. Le hemos de rogar a este mundo que se reconcilie con Dios. Ese es el involucramiento que este mundo debe sentir de la iglesia del Señor. Y una cosa más, es que este leproso fue finalmente aliviado por su mandato. Mira la última frase del versículo 41, dice: él extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Este leproso tiene una pregunta para el Señor Jesucristo y le dice: ¿tú quieres limpiarme? ¿Tú quieres limpiarme? Y por supuesto esta fue una pregunta irresistible para el Señor Jesús, y el Señor Jesucristo dijo: claro que quiero. Jesucristo expresó con su boca y dijo: claro. Y finalmente dice que por su mandato el leproso fue limpio. Dice ahí: quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Es importante la misericordia. Es importante que extiendas tu mano, que te involucres. Pero ¿sabes cuál es el agente final que lleva a los leprosos a ser limpios? Es la palabra del Señor. Puedes tener muy buenas relaciones. Puedes tener mucho toque por todo lado. Puedes abrazar a la gente. Puedes estar cerca de ellos, amándoles misericordiosamente. Pero necesariamente un día Dios te va a abrir la puerta para que con la palabra de Jesús, pueda ser usado para que estos leprosos sean sanos. Dice Efesios capítulo 5, versículo 26, para santificarla, hablando de la iglesia convertida, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que limpia a los leprosos? La palabra. ¿Qué es lo que limpia el pecado del mundo? La palabra. Dice Juan también, Juan capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Buenas relaciones, buenos contactos, buen toque, buen amor, mucha misericordia, estar ahí donde están ellos. Pero que Dios te dé la oportunidad también para que a través de la palabra los leprosos puedan llegar a Cristo. En segundo lugar, esta mañana, en el Marcos capítulo 2, quiero que veamos otro poder, y es el poder de la fe. Saben que toda obra evangelística requiere de fe. Requiere de fe. Dice Marcos capítulo 2, versículo 1. Y en Marcos las cosas suceden así. Vas a ver que en el libro de Marcos las cosas van sucediendo una tras otra. De hecho es el evangelio más activo, donde vemos a Jesús siempre actuando, siempre haciendo algo. Y termina de tener esta interacción con el leproso e inmediatamente le aparece otra escena. Dice el versículo 1 del capítulo 2, que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El poder de la fe. Hermano, hermana, esta mañana, concéntrate, porque en el ministerio del Evangelio, en el ministerio del Señor Jesucristo, si lo entendiéramos, debemos entender que es prioritario interceder por los perdidos. Tenemos acá una historia diferente. Tenemos acá a algunos protagonistas diferentes. El mismo protagonista Jesús, pero tenemos a otro grupo de personas. Tenemos un grupo de gente que, preocupados por la necesidad de un paralítico, de un hombre que no podía caminar,
sabiendo también que Jesús es un sanador que puede atender la necesidad de su amigo, de su conocido, hacen lo posible por llevar a este hombre paralítico delante de Jesús. Y hacen uno y otro esfuerzo. No se limitan con que ven el lugar a donde Jesús está lleno, sino que dicen, vamos a hacer algo más. Vamos a subir a este hombre, a nuestro amigo, ¿verdad? Y vamos a subir las escaleras de la casa y vamos a hacer un hueco en el techo. No nos importa lo que piense el dueño, ¿verdad? El que alquila esta casa, y vamos a hacer un hueco y vamos a descender a nuestro amigo a los pies de Jesús. Porque ellos tenían una prioridad. Ellos estaban concentrados con la prioridad de que su amigo estuviese delante de los pies de Jesucristo. Su prioridad no era otra cosa que su amigo estuviese delante de Jesús. ¿Y sabe qué veo yo en ellos? Yo veo fe. Yo veo la fe que hace que nosotros, los creyentes de hoy en día, tengamos como prioridad interceder por quien tiene una necesidad espiritual, una necesidad por un deseo profundo por llevar a los pecadores a los pies de Cristo. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde llegará nuestra fe? ¿Hasta dónde llegas tratando de ganar a otro para Cristo? ¿Hasta dónde llegas? Al primer no que te dicen, ya dices, ya no más. Al primer obstáculo que ves, dices, no, ya no más. Hemos andado estos días en la calle, ahí evangelizando, ¿verdad? Y aparte de escuchar de los vendedores que te venden agüita panela, ¿verdad? Empanaditas y todo eso, ¿sabes qué es lo que más escuchamos? Es, no quiero ir. Es lo que más escuchamos. Si se ha salido con nosotros ahí a la calle, ¿sabes qué es? La respuesta más común es, no me interesa, no quiero, un obstáculo. Y entonces la motivación que siempre damos es, no, tienes que insistir y tienes que buscar la forma de que te escuchen. Y yo pregunto, ¿cuánto insistes? ¿Te cansas de interceder por los perdidos? ¿Te cansas de orar por tus familiares, por tus amigos que necesitan llegar a los pies de Cristo? ¿O eres como estos hombres que toman el lecho, ¿verdad?, donde va este hombre y hacen lo imposible por llevarlo justo a los pies de Cristo Jesús? ¿Qué haces? ¿Cómo actúas? Estos hombres perseveraron porque tenían una prioridad. Su prioridad en la vida en este momento era llevar a su amigo delante del Señor Jesucristo. ¿Saben, hermanos? Es un ejemplo de fe. Es un ejemplo de la fe que supera obstáculos. Es un ejemplo de la fe que va más allá de simplemente creer que puede pasar algo. No, es la fe práctica que dice, sí, yo creo que Jesús es la respuesta. Ellos creyeron que Jesús podía sanar a su amigo. Están convencidos y por eso hacen todo lo posible por llevar a su amigo delante de Cristo para que Cristo le sane. Amor también, como el amor que acabamos de ver. ¿Saben qué pienso? Y es que debemos de creer que es imposible impresionar a Jesús. Mira lo que dice el versículo, siempre ahí en Marcos capítulo 2, versículo 4, para que midas la obstinación con que estos hombres quieren llevar a su amigo delante de Jesús. Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron al lecho con que yacía el paralítico. Y mira el versículo 5, la primera frase, dice, al ver Jesús la fe de ellos. Hermanos, hermanas, estos hombres hacen físicamente todo lo necesario para llevar a su amigo delante de Cristo. Estos hombres hacen todo su mejor esfuerzo, es su prioridad interceder por su amigo necesitado. ¿Sabes que a veces en las iglesias creemos que tener fe es suficiente ya? Tengo mucha fe. Tengo mucha fe que el Señor va a salvar a los de Bogotá. Tengo mucha fe para creer que el Señor va a sanar, a salvar a mis amigos, a mis amigas. Pero ¿sabes que la fe tiene que ser práctica? La fe no puede quedarse en un concepto teológico ahí. No puede quedarse en un bonito deseo. ¿Sabes cómo sería esto? Sería como si hoy, en este momento, de hecho, en este momento precisamente, Peckerman le está dando a la selección una última charla motivacional. ¿Cierto? ¿Cierto, verdad? Le está diciendo, mira, James, tú puedes.
Y mira, Vaca, tú también puedes, llégale por ahí. Y Carlos Sánchez, no lo queremos ver más, lárgate de aquí. Él está en esto, ¿verdad? Él está motivándoles. Y sabe, yo creo que Peckerman y la selección tienen fe para creer que le pueden ganar a Polonia. Pero ¿qué pasaría si después de esta fe, esta creencia que tienen de que puede pasar, llegan a la cancha y se duermen ahí en la cancha? Y pasan la bolita así suavecito y no meten pie, ¿verdad? No meten pata, decimos en Costa Rica, no sé cómo dicen acá. No juegan duro, no se esfuerzan, no sudan la camiseta. ¿De qué sirve la fe? ¿De qué sirve creerlo? ¿Sabes que así es con el Señor? ¿Sabes que muchos realmente creemos que Jesús puede salvar este mundo? Realmente lo creemos. Y lo podríamos predicar de mil y una formas. Y podríamos exponer toda la Biblia donde dice que Jesús es la solución para el mundo. Y lo creemos con todo el corazón. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo entonces para respaldar esa fe? ¿Cuál es nuestro paso práctico para respaldar esa fe? Hace 8 días fuimos, los que vinimos de otro país, fuimos a conocer el nuevo local donde Dios les va a llevar en las próximas semanas. Y saben, y yo voy a decir esto con cuidado, pero lo quiero decir para usar la analogía. Cuando yo llegué a ese lugar, yo dije, ¿qué fe tienen estos dos locos, va? O sea, ¿qué fe tienen Alex y David? Un lugar enorme en comparación con este lugar. Un lugar donde estoy convencido que Dios les va a usar y les va a bendecir grandemente. Pero si vemos lo que hay ahí ahorita, quedémonos aquí mejor junticos, bien abrazaditos, ¿verdad? Pero Dios les dio la fe a estos hombres, a sus pastores, para creer que sí se puede. Pero no se van a quedar ahí esperando, ¿verdad? Que el lugar se ordene, que el lugar se limpie, ¿verdad? No, hay que hacer algo. Hay que movernos. ¿Podrían ustedes quedarse aquí 2, 3, 4, 5 años más? Seguramente. Pero es una fe muerta. La fe práctica dice, creemos que Dios quiere salvar a Bogotá y que nos ha traído desde El Salvador para hacer medios, para tocar a los bogotanos. Y entonces tenemos la fe para creer que Dios puede usarnos en ese nuevo local. Eso es dar un paso de fe. Porque hay algo impresionante en esto, hermanos. Y es que, ¿saben ustedes que hay una forma de impresionar a Jesús? Entonces, no, yo no conozco ninguna forma de impresionar a Jesús. ¿Sabes cuál es una forma de impresionar a Jesús? La fe práctica, la fe que obedece, la fe que se mueve. Porque dice el versículo 41 ¿qué vio Jesús en ellos? ¿Qué vio? Léelo conmigo ahí. ¿Qué vio Jesús en ellos? Jesús vio la fe de estos antes de ver la propia necesidad del paralítico. Antes de ver todo lo que está pasando, dice que Jesús quedó impactado al ver a estos tipos locos que dijeron, nosotros vamos a hacer lo posible por llevar a nuestro amigo a los pies de Cristo. Y al ver la fe de ellos, entonces, atendió el dolor. Primero espiritual, porque este es un pasaje que nos enseña la autoridad que tiene Jesús para perdonar pecados. De eso se trata este pasaje. Jesús quiere demostrarnos autoridad para perdonar pecados. Pero esta autoridad que Jesús desplegó sobre la vida de este paralítico estuvo antecedida por la fe de unos hombres que dijeron, sí se puede llevar a los pecadores a los pies de Cristo. Yo pregunto, ¿qué haces tú? ¿Qué estás haciendo en la vida práctica? No en la teoría. No, en la vida práctica, para llevar a pecadores delante de Cristo Jesús. ¿Qué estás haciendo? No estamos hablando acá de una fe religiosa. No estamos hablando acá de una fe mística o muerta. Estamos hablando de una fe que se mueve, de una fe que actúa, de una fe que dice, sí Señor, yo creo Señor. Y por esa razón entonces doy el paso. Por esa razón sé que tú lo puedes hacer. Jesús es impactado por la fe. Vean estos dos pasajes solamente para ilustrar. Dice Mateo 9:21, porque decía dentro de sí una mujer que tiene una enfermedad. Dice, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo hija, ¿qué te ha salvado? Tu fe
y la mujer fue salvada desde aquella hora. Dice también otro pasaje parecido, pero en Mateo capítulo 9, y llegando a casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, sí Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra ¿qué se ha hecho? A vuestra fe. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Hermanos, ¿cuánta fe tienes para creer que el Señor Jesús te puede usar para transformar tu mundo, para transformar tus amigos, para transformar tu sociedad? ¿Saben qué veo yo? Yo veo que la fe supera obstáculos. La fe se manifiesta en las cosas difíciles. Nadie dijo que sería fácil. Nadie dijo que plantar una iglesia en esta ciudad sería fácil. Nadie dijo que sería fácil. Sabemos que han habido uno y otro obstáculos y que vendrán más. Pero esta mañana yo, en el nombre del Señor, hermanos, desafío la fe de esta congregación para que crean que el Señor puede lo que nosotros no podemos. Que el Señor sí puede, pero quiere ver en nosotros ese paso. Tal vez sea dar más a la obra, tal vez ese sea el paso que Dios te está pidiendo hoy. Tal vez el paso que Dios te está pidiendo hoy es que te involucres más. Tal vez el paso que Dios te está pidiendo hoy es que hables de Cristo a otras personas. Tal vez el paso que Dios te está pidiendo hoy es que apoyes a tus pastores en la mudanza al otro local. Tal vez Dios el paso que te está pidiendo es que consideres seriamente ser parte, como esa frase que han puesto ahí, esta es tu parte. Tal vez esa es la fe que el Señor está buscando ver en ti esta mañana, para que tu alrededor sea impactado por el Evangelio del Señor Jesús. La fe debe ser nuestra respuesta a los obstáculos, debe darnos la fuerza para llevar almas a los pies del Maestro. Y eso fue lo que pasó en esta historia. 4 hombres tuvieron la fe necesaria para creer que Jesús podía sanar a su amigo. Pero piensa en algo más, y es que ten cuidado, es peligroso impedir a Jesús, porque sabes que como en toda cosa espiritual hay algo que se puede interponer entre la bendición espiritual, entre la bendición de Dios y también hay algo ahí que puede ser un obstáculo para que esto no pase. Mira lo que dice el versículo 42. Versículo 6. Jesús le perdona los pecados a este paralítico y más adelante le va a sanar. Pero mira el versículo 6, dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Y ellos decían, ¿por qué hablaste así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí, mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Sabes? Quiero que prestes atención a la posición de estos hombres. ¿Qué posición física tienen estos hombres en el versículo 6? ¿Cómo están ellos? Están sentados. Mientras que hay unos que están haciendo todos los esfuerzos necesarios para llevar a su amigo a los pies de Cristo y se están moviendo y están rompiendo las barreras, están sobrepasando los obstáculos, hay un grupo de religiosos que está sentado. Está sentado impidiendo que Jesús actúe, porque en sus cabezas están cavilando, están murmurando, están chismeando en contra de lo que Jesús está haciendo. No, no me parece. ¿Qué se cree este? ¿Qué se cree este para perdonar pecados? ¿Qué se cree este para decir lo que está diciendo? ¿De dónde sacó la idea de creer que Él puede perdonar pecados si no es Dios? Y están ahí impidiendo que Jesús actúe. Sabes que esta es una posición peligrosa en una iglesia. Y yo no conozco esta iglesia, yo conozco a sus pastores y conozco a algunos de ustedes, conozco la mía. Pero si somos seres humanos y nos parecemos, aunque seamos de otros países, sabes que en todas las iglesias hay escribas religiosos sentados nada más, que simplemente lo que hacen es impedir que la obra camine. Es impedir que Jesús actúe, es estar cavilando, es estar murmurando, es estar criticando, es estar señalando. Pero nunca se levantan, se suben las mangas de sus camisas y trabajan
para llevar a otros pecadores a Jesús. ¿Por qué estos escribas, por qué estos fariseos no echaron una mano ahí a estos hombres que están haciendo este esfuerzo? Porque no les importaba el paralítico, simplemente les importaba tener algo para caerle a Jesús, para ir en contra de Jesús, para impedir que el reino avanzara. Y yo te digo con amor y con cuidado, mi hermano, no seas uno de ellos. No impidas la obra de Jesús, no la impidas. Levántate de tu sillón de comodidad e involúcrate en el avance del reino. Hay muchos paralíticos en este mundo que necesitan volver a caminar. Y Dios quiere usar a Villanueva, Bogotá, para que eso pase. Y tus críticas, tus murmuraciones, o no, eso no funciona, esos están locos. ¿En qué cabeza cabe que vamos a irnos a ese local? Eso no sirve. Eso impide la obra. Dios te dio 2 hombres de Dios, doy fe de ello. Y lo digo desde afuera. Dios te dio 2 hombres de Dios que han tenido la fe para creer que Dios puede hacer grandes cosas en esta ciudad y en las naciones a través de cada uno de ustedes. Entonces, levantémonos de la silla y no impidamos más. O no impidamos más bien, no sé si lo están haciendo, solamente estoy yendo al texto. Pero ten cuidado, porque es peligroso impedir a Jesús. Podemos hacer algo, hermanos, esta mañana, para que los paralíticos lleguen a Jesús. O puedes quedarte sentado impidiendo que sean transformados. Es así de sencillo. Tú decides. Puedes involucrarte, puedes ser parte, o sigues haciéndote de la vista gorda, dejando que pase el tiempo, que pasen los años, que pase la vida entera y no eres usado para que otros paralíticos lleguen a Jesús. Lo último que quiero decir esta mañana es el tercer poder que tenemos y es el poder de las relaciones. Tenemos el poder del toque, tenemos el poder de la fe, pero ahora veamos el poder de las relaciones, el poder de las relaciones. Siempre en Marcos capítulo 2, pero ahora la escena se traslada al versículo 13, Marcos 2:13. Siempre en Marcos, pero ahora en el versículo 13, Marcos 2:13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Hasta este momento, en esta trilogía de esperanza, hemos visto a Jesús interactuando con 2 personas en una necesidad congojante, un leproso y un paralítico. Con el leproso Jesús se involucra en su vida, le toca, hace suyo su dolor. Con el paralítico Jesús es impactado, impresionado por la fe de sus amigos y entonces le sana, le perdona sus pecados y luego le sana. Pero ahora Jesús va a interactuar con un hombre que parece no tener una necesidad como la del leproso o como la del paralítico. Y es un publicano, es un publicano. ¿Qué era un publicano? ¿Qué era un publicano? Mateo, o Leví, como le llama a Marcos, es el mismo nombre, o es la misma persona que aparece en Mateo capítulo 9, que posteriormente llegó a ser uno de los discípulos del Señor Jesucristo, quien escribió el primer evangelio, Mateo. Es este hombre, y no sé si tú conoces el origen de Mateo, pero Mateo salió de aquí. Mateo salió del banco de los tributos públicos. Mateo era un cobrador de impuestos. Hermanos, así como en el toque hay poder, en la fe práctica hay poder, en las relaciones personales también hay poder. Porque es necesario, hermano, hermana, que apuntemos a los perdidos. Es necesario que estemos siempre pensando en quien está perdido. Y Mateo, o Leví, como le llama Marcos, parece ser un hombre que no necesita ayuda. Parece ser un hombre que externamente está bien. Tiene una situación económica, material bastante aceptable. Porque ¿qué era un publicano? ¿Qué era uno de estos hombres? Bueno, un publicano, como Leví, era un judío que había sido contratado por los romanos para cobrar impuestos. Ese era el trabajo de los publicanos.
Los romanos, recordamos que en aquel entonces Israel estaba bajo el dominio de Roma. Entonces Roma decía, me resulta más sencillo, en vez de enviar a romanos a cobrar dinero, mandarles a uno de ellos mismos. Él los debe conocer mejor. Él debe conocer todos los timos, ¿verdad? Y todas las estafas. Entonces, él fijo les va a cobrar. Entonces, lo que Roma hacía era algo muy práctico. Ellos le decían a un cobrador de impuestos, le decían, mira, vamos a pedirte tanta plata de tal región. Tú nos tienes que dar tanto. Tú nos tienes que dar, no sé la plata de aquí, pero nos tienes que dar 100,000 pesos. Que es poco, ¿verdad? Es poco, 100,000 pesos no es nada, ¿verdad? Bueno, nos tienes que dar 10,000 millones de pesos, y ahora es mucho, ¿verdad? Bueno, los extremos. Nos tienes que dar esto. Y entonces el cobrador de impuestos de su propio dinero lo sacaba y se los daba a Roma, entonces ya Roma se despreocupaba de aquello. Entonces adivinen qué hacía el cobrador de impuestos. Se iba a donde sus compatriotas, donde sus amigos, donde sus conciudadanos, y les cobraba, y ganaba muchísimo más de lo que ya él les había dado a Roma. Entonces, los publicanos, adivinen cómo eran, odiados. Nadie los quería, pero estaban bien económicamente. Ellos cobraban mucho más de lo que era justo por los impuestos. Y una cosa más es que eran despreciados por el pueblo debido a que se les consideraba ladrones al servicio de Roma. Este es Mateo. Este es el tercer personaje de esta trilogía, Mateo. Un hombre despiadado. Un hombre descorazonado, como todo cobrador, ¿verdad? ¿Has sentido cuando alguien te cobra? Este no tiene corazón, usted no piensa en mis hijos, ¿verdad? Usted no piensa en mis cosas, me está cobrando y me está llamando. Así son los cobradores, despiadados. Este era Mateo. Solo le importaba a sí mismo. Solo le importaba sus propias cosas, su dinero, su negocio. Materialista al 100%. Pero Jesús apuntó a él. Jesús en su camino apunta hacia Mateo. Porque Jesús sabe que aunque Mateo tiene la vida económica resuelta, que aunque Mateo materialmente lo tiene todo, espiritualmente está perdido. ¿Conoces gente así? ¿Conoces gente como Mateo? Que creen que lo tienen todo, que han alcanzado una posición en esta vida, que incluso ven a los demás por debajo del hombro y dicen, no tienes, no vales. ¿Sabes? Esos o ellos también necesitan a Jesús. También necesitan el toque amoroso de Cristo. Y es lo que Jesús está haciendo, lo que va a hacer en la vida de Mateo. Jesús va a hacer un alto en su camino. Jesús va a hacer un alto y va a transformar la vida de estos hombres. Va a transformar la vida de Mateo más bien. Piensa en esto. Piensa que Jesús desea tocar y transformar la vida del hombre. Jesús desea rescatarlo de su estilo de vida equivocado. Desea reformarlo, darle una nueva vida, sacarlo de su pecado, darle propósito, y por eso lo llama a seguirle. Jesús se concentra en este hombre y le dice, hey Mateo, lo tienes todo, sí. No necesitas nada seguramente, económicamente hablando, pero me necesitas a mí. Sígueme, Mateo, sígueme. ¿Y qué hace Mateo? Y levantándose, le siguió. Esta mañana, tal vez tú estás aquí entre nosotros y crees que materialmente tu vida está resuelta. Crees que con tus cosas, con tu profesión, con tus bienes, con tu estatus en la sociedad, tu vida está resuelta. Pero quiero decirte que si no tienes a Jesús en tu corazón, si nunca has aceptado el regalo de la salvación a través de Cristo, no tienes nada. No tienes nada. Estás perdido. Estás perdido. Y necesitas necesariamente levantarte de tu posición, de tu comodidad económica o material y seguir a Cristo. Pero eso es otra historia. Eso es para quien no tiene a Jesús. Para nosotros, hermanos, sabe que todos los días nos encontramos con Mateos en nuestra vida. Todos los días nos encontramos con gente que al parecer tiene una vida resuelta, pero que definitivamente necesitan un encuentro personal con Jesús. Los ves en el bus, en el Transmilenio, los ves en el taxi, los ves en el trabajo, los ves en la universidad, los ves en tu familia, los ves en las calles. Pero si conociéramos realmente el ministerio de Jesús,
nos daríamos cuenta que Jesús aprovechó la vida cotidiana, su vida normal de todos los días, para llegar a este tipo de personas. Jesús no desarrolló campañas, ni talleres evangelísticos, ni conferencias para alcanzar a los perdidos, sino que de una forma normal y natural se acerca a Mateo y le dice: hey Mateo, sígueme, sígueme. Tienes una necesidad, sígueme. Jesús no usó poses espirituales, Jesús no fue un religioso más, simplemente fue amistoso y cordial, porque Él deseaba transformar la vida de las personas con las cuales interactuaba. Él deseaba darle propósito y por eso le llamó a Mateo para seguirle. Sabe que lo que tiene para darle es superior a lo que Mateo ya tiene. Y yo creo que ese es el punto que tú y yo necesitamos entender para concentrarnos en los perdidos. Y es pensar en que lo que tenemos en Cristo, la salvación tan grande que tenemos en el Señor Jesucristo, es superior a la plata, al bienestar, al estatus que tienen las personas que todos los días conocemos. Y tenemos que verles con los ojos compasivos del Señor Jesús, apuntar a ellos en la vida normal, en la vida cotidiana, en tus negocios, en tu profesión, en tus relaciones diarias, apuntar a ellos. Mateo tiene una necesidad, Jesús lo sabe y por eso le llama. ¿Cómo fue posible que Mateo, al escuchar la voz del Señor Jesucristo, ¡pum!, inmediatamente se levantara y le siguiera? Tenía una necesidad. Tú y yo ignoramos, porque también somos muy materialistas, ¿verdad? Y vemos a alguien que lo tiene todo, que tiene su carro del año y sus lujos y todo, ¿verdad? Que es de estrato 10, ¿verdad? No sé cuántos estratos hay, de estrato 12, ¿verdad? Y decimos: no, él no necesita. ¿Qué necesidad va a tener él? ¿Qué necesidad va a tener ella? Y claro que la tienen. Claro que la tienen. Jesús fue un hombre digno de seguir. Y por eso Mateo le sigue. Porque le impactó su llamamiento. Yo me pregunto, ¿seremos nosotros, hombres, mujeres, dignos y dignas de seguir? ¿Tendremos una vida impactante para los demás? ¿Querrán los demás estar con nosotros? O más bien nos hacen a un lado porque no, ese cuando está con nosotros, ese solo es como algo así, parece un sacerdote, ¿verdad? Parece algo raro. ¿O eres una persona normal entre los perdidos? Y yo no estoy hablando de que hables como ellos, que digan las mismas palabrotas que ellos dicen. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que entiendas quién eres. Y que el que ser creyente no nos da el derecho de creernos superiores, sino más bien debemos sentirnos inferiores que los demás para poderles alcanzar. Yo no sé acá, pero en mi país un gran problema de la iglesia hoy en día es ese. Es que nos sentimos muy santos para estar donde están los pecadores. Nos sentimos muy cristianos para estar cerca de los pecadores, para ir a una fiesta de unos amigos que nos invitaron. Nos sentimos muy sucios, muy santos, porque eso nos va a ensuciar. Y Jesús hace todo lo contrario y le dice a este sucio pecador publicano que nadie más quería, le dice: hey, sígueme, sígueme. Concentrado en los perdidos. Pero también vemos a un Jesús apartando los prejuicios. Apartando los prejuicios. Versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. La historia no se quedó acá, sino que la escena pasa a un nivel mayor. Y es que Jesús le llama, pero ahora los vemos sentados en una mesa comiendo. Mateo, Leví, invita a Jesús a su casa y le dice: hey, quiero que vengas a compartir conmigo. Y esta era una invitación que Jesús jamás podía despreciar.
Pero Jesús, ¿qué van a pensar de ti, Jesús? ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir tus discípulos? ¿Qué van a decir los fariseos? ¿Qué importa? Mateo me está invitando. Y en la cultura, en aquella cultura, rechazar a Mateo era decirle, no me importas. Pero cuando Jesús dice, ok, Mateo, yo llevo, además, ¿qué llevo? ¿Cuántas colombianas llevo? De las de tomar, ¿verdad? Las que se toman, ¿verdad? ¿Qué llevo? Y tiene este tiempo con Mateo apartando los prejuicios. ¿Cuántos prejuicios podía tener el Señor Jesús para no ir a la casa de Mateo? ¿Quién ganaría más con este encuentro? ¿Mateo o Jesús? ¿Quién perdería más? Planteo más bien la pregunta. ¿Jesús? Iban a hablar de él. Lo iban a señalar, lo iban a criticar y eso Jesús lo sabe. Porque iba a estar sentado a la mesa con un publicano. Y no, perdón, corrijo, con muchos publicanos más. Pero saben, vean la estrategia del Señor Jesús. Jesús dice, yo gano a Mateo y Mateo gana un montón más que son como él. Porque Mateo tenía un montón de amigos, un montón de publicanos más y pecadores, sí, sucios, cobradores de impuestos, que también necesitaban al Señor Jesús. Pero ven cómo Jesús fue intencional. Jesús va a la mesa de Mateo, va a esta fiesta organizada por Mateo y dice que sentados a la mesa habían muchos publicanos y pecadores más. Y dice al final del versículo 15, porque había muchos que le habían seguido. Ya no solo era Mateo, sino que había muchos más que le habían seguido. Hermano, hermana, ¿cuáles son tus prejuicios para no alcanzar a los perdidos? ¿Qué piensas? ¿Que te va a afectar tu reputación compartir con los perdidos? ¿Piensas que es un precio muy alto por pagar? Pero sabes que en las relaciones hay algo mágico. En las relaciones hay algo especial. Y cuando tú te das a los demás, cuando tú abres tu vida sin poses religiosas, sin andar, y lo digo esto con cuidado también, sin andar pegándole a los demás con la Biblia, sabes que hay algo especial, hay algo hermoso que Dios puede hacer. Cuando los perdidos te ven cómo eres como esposo, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo vives tu vida, cómo vives tu hogar, sabes que eso es algo que debe impactarles. Porque seguramente están cansados de ver otra cosa en este mundo. Pero cuando te ven a ti, que puedes sentarte y ver a Colombia ganar, amén, ¿verdad? Y disfrutar y vacilar y toda la cosa, pero no tienes necesidad de embriagarte y de perderte en la suciedad de este mundo. ¿Sabes? Dice, él tiene algo diferente. Hay algo diferente en él. No es un extraño, no es una persona ajena, extraterrestre, sino que es un humano. Pero a veces con los perdidos parecemos tan inhumanos, sin recordar que estamos en la mesa del Padre por su pura misericordia, por su puro amor, y que esa mesa del Padre está llena de perdidos pecadores al igual que nosotros, y que nuestro deber, que el deber de la iglesia del Señor, es hacer a un lado todos los prejuicios que tengamos y acercarnos a esta gente necesitada. El Señor Jesucristo lo hizo. Dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Él dejó el cielo por nosotros, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dice también Filipenses capítulo 2, el cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da. Y yo termino esta mañana diciendo que, ¿sabes? En las relaciones, tus posibilidades son ampliadas. Porque, ¿cuánta gente escuchó aquel día el mensaje de Jesús? ¿Cuánta gente a través de Mateo escucha a Jesús y tiene un contacto con Él?
Yo pregunto, ¿quieres ganar a otros para Cristo? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes un plan para ganar a otros para Cristo? ¿Participas en los planes que la iglesia está proveyendo para que ganes a otros para Cristo? Piensa cómo dentro de tu cultura, dentro de tus posibilidades, cómo tus posibilidades pueden ser ampliadas. Una cena, un café, un partido de fútbol como el viernes anterior. Estuvo caliente, pero estuvo bien, gracias a Dios, ¿verdad? Una ayuda social, compartir una clase de algo que yo sé con alguien que tiene necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hermanos, todo el ministerio se trata de esto. Se trata de que nuestras posibilidades en la sociedad sean ampliadas. Que más pecadores nos escuchen, que más pecadores conozcan de nosotros, que más gente en Bogotá se entere de que Vida Nueva Bogotá existe para llevar el evangelio del Señor Jesucristo, y Dios te quiere usar a ti para que eso pase. Dios te quiere usar ahí en tu comunidad, Dios te quiere usar ahí en tu oficina, Dios te quiere usar ahí en tu familia. Que todo Bogotá se entere que en Jesús hay salvación. Pero ¿saben qué pienso yo? Que nos hemos quedado tan atrás, la iglesia en general, porque estamos llenos de prejuicios y no estamos logrando que los pecadores lleguen a Cristo Jesús. Dios quiere que ganemos a todo tipo de gente, y con esto termino, en cualquier lugar, en cualquier condición, por lo cual debemos ser una iglesia dispuesta a ampliar sus posibilidades en la sociedad. Yo estoy convencido de que Dios les está llevando a otro lugar, les va a llevar pronto a otro lugar, para ampliar sus posibilidades. ¿Para qué queremos un nuevo local? ¿Para estar más cómodos? Yo sé que eso no está en la cabeza de sus pastores. Queremos un nuevo local para que venga más gente, para tener más posibilidades de ganar a otros para el Señor. Tienes 3 poderes esta mañana que poder usar para traerle esperanza a este mundo. El poder del toque. Involúcrate con la gente, que ellos sientan que tú estás ahí, que sientas que tú eres parte de sus vidas. Ten fe también, el poder de la fe. Una fe práctica. Ora mucho, pero también haz mucho para que los pecadores lleguen a Cristo. Y lo último que vimos, ten buenas relaciones. Amplía tus posibilidades en este mundo. No te dejes llevar solo por lo que ves externamente. Piensa que cada persona en este mundo tiene una necesidad y Dios te quiere usar para tocar esa necesidad.